Muy bien. Vale, de acuerdo. Gracias, Buenos días. Sabino. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este desayuno. Como bueno, ya me ha presentado mi compañero Sabino, soy consultora en el ámbito del talento y bueno, pues el objetivo, ¿no? Y la razón de estar hoy aquí, pues es bueno, pues que comentemos e intercambiemos experiencias, bueno, sobre la gamificación, ¿no? Cómo también en el ámbito de las personas, de recursos humanos, del talento, en todo su proceso, pues bueno, pues tienen cabida técnicas y metodologías diferentes que además, bueno, pues nos van a beneficiar, ¿no? En el sentido de poder atraer talento, de poder retenerlo, de incrementar la motivación de las personas, ¿no? Todo esto, evidentemente, no bajo una estrategia, ¿no? Pensada y planificada, ¿no? Por las personas. Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer en primer lugar es nos vamos presentando. Yo ahora le voy a dar el paso a mi compañero Michel para que se presente y luego nos vamos presentando y iremos acompañando el desayuno, bueno, pues con una presentación donde iremos, bueno, pues exponiendo los diferentes puntos que hemos entendido que podían ser interesantes compartir y nos sirva un poco también de guía. Muy bien, pues hola, buenos días. Yo me llamo Michel, pues trabajo en Axia junto con mis compañeros, junto con Ceci y con Sabino. Bueno, pues entre otros jefes de proyecto, yo llevo la parte más de desarrollo de contenidos y learning, ¿no? Muy enfocado a desarrollo de contenidos dentro de las compañías, es decir, lo que hacemos es incorporarnos en las compañías durante sus formaciones y a partir de ahí digitalizar sus conocimientos, ¿no? Es decir, no somos una empresa que nos caractericemos por desarrollo de catálogo como tal, sino que lo que hacemos es incluirnos en la cultura de las propias compañías y empresas, absorber toda esa información y todo ese conocimiento y digitalizarlo, ¿no? Es decir, cada formación está expresamente dirigida a una compañía concreta, una cultura concreta y a una forma de ser dentro de la compañía concreta, ¿no? En ese ámbito lo que hago es pues, dirigir equipos de personas y trabajar con tanto la guionización, la proyección y el desarrollo de los contenidos, así como bueno, pues, plasmar esos contenidos en contenidos digitales, digitales incluyendo pues, uno de los temas que es, o el tema que estamos trabajando hoy, que es el tema de la gamificación, ¿no? Que es uno de los elementos que habitualmente solemos trabajar. Más o Muy menos, bien. esto sería. Muchas gracias, Michel. Pues si os parece, bueno, voy a compartir la pantalla. Vale, muy bien, voy a compartir la presentación, ¿vale? Y si os parece, pues nos podemos ir presentando. ¿Sí? Podéis empezar quien queráis. Si no paso la lista, que la tengo aquí, si os parece. Comenzamos, por ejemplo, Antonio. Ah, que Antonio Antonio no comentaba que tenía estaba así, micro. No, es que que no tenía Antonio ni no micro tenía ni micro, cámara. tienes razón. Pues Itziar. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo soy Itziar Albarrán, soy directora de Recursos Humanos en distribuidora farmacéutica de Guipúzcoa, aquí en Donosti. Y bueno, no sé qué más. Bueno, pues siempre dispuesta a escuchar y aprender todo el tema de recursos humanos, de desarrollo del talento. Y bueno, por eso estoy hoy aquí. Ya os conozco de otras jornadas que habéis hecho. Me parece que sois estupendos y bueno, pues con ganas de aprender, compartir y de saber qué hay por ahí. Muy bien, pues muchas gracias, Itziar. Por ejemplo, María Purificación. Hola, perdonad, Hola, buenos no sé si me días. oís bien. Buenos días. Sí. Nada, comentaros que mi nombre es Purificación Barrios, soy la directora de Recursos Humanos de Hutchinson Intexa y reproduzco, vamos, palabra por palabra todo lo que acaba de decir Itziar. Os conozco de otras sesiones, me parece que lo hacéis estupendamente
Y lo que ha dicho Itziar, es decir, todo lo que sea aprender, y además a mí es que lo de la gamificación y recursos humanos me parece como que son dos áreas que hasta ahora no estaba yo acostumbrada a unir, entonces me parece interesante a ver qué perspectiva nos planteáis. Vale, Muy venga, bien. muchas gracias. Muchas gracias, Purificación. Pues si os parece, Bruno. Bruno no. Bueno, pues para. Tenemos por aquí, nos ha escrito Sí, Antonio, que aunque eso, que no tiene micro, pero nos ha sí. escrito por el chat. Vale. Soy Antonio, actualmente estoy de director de una escuela taller de informática. Ujú. He sido también gestor de formación y he creado contenido online para diversas empresas. Soy un apasionado de la gamificación y creo que es muy aplicable en todos los ámbitos de la búsqueda de empleo, empleabilidad, formación, etcétera. Espero aprender mucho para poder aplicarlo a mis alumnos presentes y futuros. Y nos da las gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Bruno, no sé si es que igual ahora no puede hablar o no nos escucha bien. Pasamos, si no, por ejemplo, a Sara. Egunon, yo soy Sara y estoy en Sidenor. Bueno, trabajo en el Departamento de Desarrollo Directivo, que es una de las partes de RH aquí. Ujú. Y bueno, pues yo no tengo mucha experiencia con temas de gamificación, así que pues muy expectante de ver qué nos podéis contar. Vale, muy bien, pues muchas gracias. Vale, pues yo creo que ya nos hemos presentado todos. No sé si Bruno ahora nos puede escuchar mejor. Vale, si no, le podéis poner un mensajito igual en el chat para ver si nos escucha bien. Vale, bueno, pues vamos a comenzar. Y bueno, pues el objetivo de este desayuno, voy a compartir la pantalla, bueno, pues era de acuerdo, pues hablar de, pues bueno, pues de cómo podemos aplicar la gamificación al desarrollo del talento o bueno, pues al ámbito del talento en general, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando hablamos del talento y de personas, pues el ciclo, ¿no? O la experiencia comienza, ¿no? Pues bueno, pues estando fuera esa persona, ¿no? En ese momento en que intentamos atraer. Y luego, bueno, pues todos los demás procesos que suelen seguir, ¿vale? Como puede ser el recruitment y selección, lo que es el propio desarrollo, desempeño e incluso, ¿no? Pues también la propia salida ¿no? de las personas de nuestros, ¿vale? De nuestras organizaciones. Entonces, lo primero que queríamos pediros, ¿no? Era que nos dierais, bueno, pues bueno, pues dos o tres pistas o dos o tres palabras, ideas que os vengan a la cabeza cuando hablamos de gamificación, ¿no? Qué es lo que primero os viene, ¿vale? A la cabeza. Entonces, pues nos gustaría que nos dijeseis qué es lo que os viene a la cabeza. Por ejemplo, Sara, Juegos. juegos, sí. ¿Algo más? No sé, lo primero que se me Vale, ocurre es juegos, es sí. juegos, ¿no? Vale, perfecto. Itziar, ¿a ti qué te viene a la cabeza cuando oímos la palabra gamificación? Sí, bueno, a mí me viene un poco el grupo, equipo, Ujú. porque, bueno, pues si es algo relacionado un poco con el juego, pues tiene que estar un poco, me parece que tiene que estar como un poco más dirigido a más de una persona, a grupo, a equipo. Vale, muy bien, perfecto. Purificación, ¿a ti qué te viene? Así a primera vista. A mí me viene más mm, selección, organización. Ajá, muy bien. Antonio, no sé si nos ha escrito algo por el chat o nos puedes escribir por el chat qué es lo que qué es lo que te viene a la cabeza. Miche, no sé si puedes acceder tú al chat. Sí, por Sí, ahora no tenemos respuesta en el chat. vale, Estoy mirando, estoy mirando. vale, perfecto. Bueno, tendríamos también a Bruno, que no sé si nos escucha ahora o se ha podido conectar.
y luego también se ha unido una persona más, Ajá. Rafael. Vale, sí, un momento, dejo de compartir y así le damos. Ah, tenemos a Rafael. Sí, pues bienvenido, Rafael. No, pero Rafael no está dentro. Bueno, está como en espera, ¿eh? Está en espera. Bueno, vale, pues vamos a seguir, ¿vale? Mientras Rafael se va, ¿vale? Se va incorporando. Bueno, pues creo que os he preguntado a todos y a todas, ¿verdad? No me ha quedado nadie. Vale, entonces fijaros qué cosas han salido, ¿no? Pues esas ideas que tenemos en la cabeza, que es normalmente, ¿vale? Esa primera impresión que tenemos, al final suele ser, ¿no? La que condiciona luego nuestros pensamientos, ¿no? Y luego cómo enfocamos todo este tema, ¿no? Y vamos a tratar hoy, ¿vale? De ponerle un poco más de foco, sí, y ver, bueno, pues cómo lo podemos aplicar en el ámbito del talento. Ha salido la palabra juego, ha salido la palabra equipos, grupos, ha salido también selección, organización. Bueno, pues como bien habéis dicho, la gamificación, ¿no? Pues tiene mucho, ¿vale? Mucho de esto. Y ahora igual para entrar, ¿no? en realmente, bueno, ¿qué es esto de la gamificación? ¿De acuerdo? Pues le voy a dar la palabra a mi compañero Michel y nos va a explicar, ¿vale? Pues bueno, qué es esto de la gamificación. Adelante, Michel. Vale, bueno, ves una imagen, fútbol. A ver, yo no soy muy futbolero, ¿eh? Lo que pasa es, bueno, tengo que, tengo que ceder el terreno a lo que es la realidad y es que, bueno, pues aquí, bueno, pues el fútbol es como el deporte más extendido y más seguido, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, pues vamos a ceñirnos a la mayoría, ¿no? En este caso, estamos hablando de un deporte. Cuando hablamos de gamificación, lo que decíamos, a todas las personas nos viene a la mente, pues, juego, competir, bueno, pues una serie de cuestiones asociadas a todo eso, gamificar, jugar, competir, todas estas cuestiones, ¿no? Pues vamos a intentar pasar de la realidad de lo que es el juego, que es en este caso el fútbol, y vamos a intentar diseccionarlo. Entonces, vamos a avanzar, Ceci. Vale, pues aquí tenemos un poco la definición que nos planteaba Ceci anteriormente. Seguimos, eso es. ¿Qué es gamificar? Según Gardner, que es emplear mecánicas de juego en actividades no lúdicas y procesos para su mejor realización y comprensión. Es decir, aplicar todas estas cuestiones en todos los ámbitos, en este caso el que nos ocupa, ¿no? El desarrollo, la formación, reclutamiento, es decir, buscar un poco cómo podemos aplicar esto. Pero ¿esto qué es? La gamificación es un juego. Siempre que oímos hablar de gamificación, oímos hablar de juego. Pero vamos a diseccionarlo. Y vamos a diseccionarlo partiendo de un juego real, que es el fútbol. Avanzamos. Y tenemos bueno, pues la primera de las partes, el público. Es decir, un juego necesita público, es decir, un partido de fútbol o un partido de cualquier deporte sin público no es nada. ¿Y el público qué es lo que aporta? ¿Cuál es el elemento que aporta a nuestro juego? Bueno, pues el público lo que aporta es esa aceptación social, estatus, es decir, cuando estamos jugando o estamos participando en un juego con un público, lo que estamos obteniendo es, pues eso, una aceptación, aplausos, ánimos, es decir, es un poco los elementos que nos validan socialmente y los elementos que nos animan socialmente también, ¿no? Otro elemento importante sería, por ejemplo, las porterías. Es decir, en el caso de las porterías, lo que nos aportan en el caso del fútbol es un resultado, una puntuación. ¿Veis que estamos un poco sacando las claves de la gamificación? Algunos términos que salieron antes en lo que hemos comentado y que vamos a decir que destripando, ¿no? el deporte obtenemos y vemos que realmente funciona así. Es decir, hay una serie de elementos clave con los que tenemos que jugar. Todos estos elementos que estamos viendo son los que luego meteremos en esa cazuela para cocinar la gamificación. Vale, continuamos. Otro elemento importante es el equipo contrario. Es decir, sin equipo contrario, pues hay parte de esa gamificación en ese juego que no existiría, ¿no? Lo que nos da es una dificultad, nos obliga a una estrategia, es decir, tenemos que competir contra un equipo
contrario y por lo tanto trabajamos siempre esa parte de estrategia y de complicación, ¿no? De intentar superar ese equipo contrario. Vamos al siguiente. Equipo propio, es decir, aquí lo que tenemos es colaboración, equipo, trabajo en equipo, es decir, está muy relacionado con el anterior punto en el cual estamos también trabajando con las estrategias y todo eso, ¿no? Pero bueno, es muy importante tener ese trabajo en equipo. Continuamos. Vale, las acciones, el correr, tirar a puerta, chutar, regatear, todo eso son nuestras habilidades, es decir, es todo lo que nosotros tenemos de conocimiento y a nuestra disposición para poder competir y en este caso ganar o obtener un premio o un resultado concreto, ¿no? Y el último punto que sería el balón. El balón que serían las herramientas de las cuales nos servimos para poder competir. Veis que aquí tenemos, bueno, pues en cualquier deporte podemos obtener todos estos elementos, todos estos partes que componen la gamificación. Dependiendo del objetivo de esa gamificación, bueno, pues haremos más hincapié en unos conceptos o dependiendo de, bueno, pues no sé, imagínate que son obtener resultados en cuanto a diferentes equipos, con lo cual lo que tenemos que fomentar es la competitividad. En el caso de querer crear equipo o grupo, pues tenemos que trabajar en el equipo propio, colaboración. En el caso de obtener unos resultados rápidos, inmediatos y queremos valorar las puntuaciones y los resultados, pues tendremos que trabajar con unas estrategias diferentes, ¿no? Pero bueno, más o menos esto tendría lo que es la gamificación como base, ¿no? Dependiendo del deporte, pues en este caso hemos puesto como ejemplo el fútbol. El fútbol tiene unas reglas concretas, pero imaginemos que cambiamos esto de fútbol al baloncesto, en el cual las reglas son diferentes. Es decir, en el fútbol el trabajo es diferente, un equipo, o sea, perdón, un campo mayor, la estrategia es, bueno, pues diferente a lo que podría ser en baloncesto, en el cual el campo es menor, es mucho más ágil, más rápido. Los tiempos son más cortos, cada deporte busca un target diferente y unos objetivos diferentes. Cada uno tiene sus reglas, tiene sus herramientas y tiene sus habilidades en este caso y van dirigidos a diferentes personas. Por eso a no todo el mundo le gustan todos los deportes, ni todos los deportes le gusta a todo el mundo, ¿no? Es un poco, al final esto es para que veáis un poco descomponer el deporte en sus factores primos, vamos a decir, para poder entenderlo y aplicarlo. Sí. Continuamos si quieres, Ceci. Sí, no sé si alguien quería comentar algo. Estoy en una webinar, Maite. Ah. No, Si no te importa, hablamos luego. Vale, ¿Vale? sí, se le han llamado. Sí. Vale, pues perfecto, seguimos. Uh-huh. Vale, fijaros, entonces, tal y como nos ha contado Michel, ¿no? Pues ya vemos que la gamificación al final se basa en una estrategia con unos objetivos y tiene una serie de elementos, ¿no? Esos elementos propios ¿no? del juego, ¿no? Que son los que nosotros, ¿vale? Podemos aplicar a esos diferentes procesos, ¿de acuerdo? Que se producen y desarrollamos en las áreas de talento, bueno, pues con el objetivo de conseguir más compromiso, ¿de acuerdo? Y la participación ¿no? de las personas, de los equipos de trabajo, pero también sí, pues ir un poco más allá y pensar que podemos utilizar también, como hemos comentado antes, ¿no? En otros ámbitos, como puede ser, pues bueno, pues esos momentos donde estamos buscando atraer al mejor talento, ¿no? Pues la gamificación puede ser ¿no? una metodología y una herramienta que nos puede ayudar, por ejemplo, pues a atraer el mejor talento, ¿no? A través de estos juegos, de estas competiciones, ¿no? Donde nosotros, bueno, pues con el objetivo de atraer a los y las mejores, ¿no? Y con determinadas competencias, ¿no? Que nosotros estamos buscando, pues se puede atraer a ese talento, ¿no? Y luego, bueno, pues hacer su posterior ¿no? Selección. Y luego, pues bueno, siempre que utilizamos este tipo de elementos, se produce normalmente una mayor motivación. Es decir, no voy a decir que esto se motiva porque es más divertido, ¿no? Sino porque las cosas se hacen de manera distinta, ¿no? Y luego también, pues bueno, desde el área de personas, en algunos casos somos conscientes
que, bueno, pues que todavía nos encontramos con personas que se aburren de nuestros procesos, ¿no? Y que algunos procesos incluso los entienden como tediosos y por lo tanto la gamificación pues puede aportar, de acuerdo, junto con las demás herramientas que utilizamos, porque evidentemente no las va a sustituir, pero sí que las va a complementar, pues podemos llegar bueno, pues a encontrar incluso pues bueno, más puntos a favor y más motivación hacia los procesos, de acuerdo, ¿vale? de personas. Y esto al final, ¿verdad? Pues acaba en pues mayor motivación, mayor rendimiento, mayor productividad, más talento, ¿de acuerdo? Y es algo, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues que tenemos que reflexionar. Vale, Michel, Vale, te dejo sí, que cuentes esta vale, historia tan chula. vale. No sé si os suena, yo la verdad es que lo descubrí hace unos años. Charles M. Schwab, bueno, pues era un magnate estadounidense del acero, uno vamos a decir, de los pioneros en cuanto a la industria del acero. Eh, y era una persona pues que buscaba mucho, pues al final, a ver, como podemos ver, principios finales del siglo pasado y principios del anterior. Y era una persona, bueno, pues un emprendedor y una persona que se metió en la industria del acero en un momento idóneo, en el cual pues la demanda de acero era casi limitada. Y tenía una serie de fábricas a lo largo de todo el país, ¿no? Eh, Hacía mucho seguimiento de la producción, ¿no? De la producción de cada una de las plantas y veía un poquito, bueno, pues en qué plantas se trabajaba más, menos, qué plantas tenían mayor o menor producción. Y lo que hizo fue visitar una de las plantas en las cuales veía que tenía una capacidad de producción bastante alta, pero que realmente la producción era baja, es decir, que ocurría algo en esa planta, ¿no? Y fue a visitar a uno de los turnos, el turno de día, en el cual, bueno, pues estuve hablando con el responsable de turno, veía un poco cómo iba el trabajo, bueno, y en este caso, pues la industria del acero, pues trabaja con el sistema de coladas, ¿no? Y bueno, pues la forma de cuantificar un poco la producción diaria era la cantidad de coladas que ellos podían trabajar, ¿no? Comentó con el jefe de turno y dijo, vale, ¿cuántas coladas se suele trabajar en este turno? ¿No? ¿Cuántas coladas solemos terminar en este turno? Y decía, bueno, pues en este turno trabajamos muchísimo, estamos completamente esforzados en el trabajo y generamos 6 coladas. Es decir, en nuestro turno hacemos 6 coladas, ¿no? Y Charles pues agarra y pone en el suelo de la fábrica, en el medio de la fábrica, pone con tiza un 6 muy grande, ¿no? Y se va. Dice, vale, bueno, pues dejo esto aquí anotado, 6. Al entrar al siguiente turno, ven que en el suelo hay un 6 gigante, ¿no? Y dicen, uy, ¿y esto qué es, no? Y empiezan a preguntar a sus compañeros y tal, no, pues que ha venido y tal, no sé qué, y nos ha tomado nota de las coladas que hacíamos y tal, y no sé cuánto, ¿no? Dice, y esto es lo que se ha hecho en el turno anterior, 6 y tal, y por eso lo ha anotado aquí, ¿no? Al día siguiente, cuando vuelve Charles, se encuentra que está, si pasamos Ceci, se encuentra que está el 6 tachado y al lado hay un 7, ¿no? Es decir, el siguiente turno había dicho, oye, pues si los anteriores han hecho 6, nosotros igual podemos hacer 7, ¿no? Y así se creó una dinámica de unas semanas, ¿no? Ya sabemos, bueno, pues que al final a ver, esto tiene que tener un límite, ¿no? Pero se creó una dinámica de una serie de semanas y finalmente se consiguió una producción de 10, es decir, al cabo de 2, 3 semanas, con esta pequeña cosa, bueno, pues te voy a enseñar un marcador y vamos a crear 2 equipos y nosotros somos el equipo vamos a decir, mis compañeros, mi equipo y luego tengo un equipo rival que sería el resto de turnos y se creó esa dinámica en la cual, bueno, pues al final el objetivo se cumplió, es decir, consiguió subir la producción de esa fábrica, de esa ubicación, y consiguió llegar a 10 coladas, ¿no? En transcurso de un par de semanas o 3 semanas, ¿no? Bueno, pues una cosa tan sencilla como esa y que podemos desgranar lo mismo que hemos hecho antes con el tema del fútbol, es decir, podemos sacar marcador, podemos sacar equipo compañero, equipo contrario, incluso público, ¿no? Es decir, porque al final el resto de la fábrica era partícipe, estaba viendo la competición que existía entre los 2 turnos, ¿no?
Luego, finalmente, lo que yo no sé si hubo compensación o no hubo compensación a otros niveles, ¿no? Pero bueno, en cuanto a honrilla, yo creo que sí, ¿no? Que sí que hubo compensación, ¿no? Bueno, era un poco para que vierais que realmente la gamificación no es solamente un juego, sino que, bueno, pues se puede buscar un poco el objetivo y saber cómo aplicarlo, ¿no? Cómo buscar esos elementos concretos que nos puedan dar pinceladas y que nos puedan dar un poco el empezar a trabajar con eso, ¿no? Eso Continuamos, es. si quieres. Sí, sí, fijaros, al hilo, ¿no? de este ejemplo, Correos también su momento pues tenía que hacer una revisión de todas sus plataformas, ¿no? digitales. Y claro, pues tenía pues más de 150.000 pantallas entre todas las diferentes plataformas que tenía. Y entonces lo que hizo fue diseñar un juego para que fueran, ¿vale? Los empleados y empleadas quienes, bueno, pues revisaran e identificaran pues posibles fallos, esto no funciona, esto no se carga, aquí falta el archivo y demás. Y bueno, pues había una especie una pequeña compensación en forma de regalo. Y bueno, pues consiguieron más de 50.000 propuestas de mejora, ¿vale? En todas esas plataformas, y de las 50.000 se ejecutaron 15.000, con lo cual incluso, ¿vale? Pues bueno, pues para buscar ese compromiso, ¿no? Es decir, que también esa parte de no solamente ¿vale? De lo que es la experiencia del empleado en la organización, sino otros temas transversales de la organización, como puede ser la cultura, los valores, el compromiso, pues también, ¿vale? Son susceptibles ¿vale? De ser gamificados. Vale, ¿qué os ha parecido estas historias? ¿Os sonaban? ¿Las conocíais? ¿Conocíais alguna de estas historias? Podéis decir, podéis activar el micrófono, y dejarlo abierto si queréis. No, yo no. ¿No conocíais? Vale. Bueno, pues desde Axia pues queremos compartir, ¿vale? Pues bueno, pues algunas herramientas que podemos utilizar y que de hecho nosotros también incluso hemos utilizado, ¿vale? En el ámbito ¿vale? Del talento. Entonces, quiero lanzaros una pregunta, y es, bueno, ¿qué beneficios veis, ¿vale? En vuestras organizaciones, ¿no? Que puede aportar o que podría aportar la gamificación, tanto a las personas como al área de talento o como a la organización. ¿Cómo lo percibís? ¿Cómo lo veis? Voy a dejar de compartir para que tengamos... ¿Cómo lo veis? Por ejemplo, Sara, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué beneficios piensas que podría tener tanto para las personas, para el área de talento y para la organización? Bueno, yo me imagino que sobre todo para hacer todas las dinámicas más participativas en general. Ujú, ujú. Perfecto, sí, has dicho algo muy importante, Sara, ¿no? Que al final también muchas veces buscamos esa participación a lo largo de los diferentes procesos, que la gente sea más activa, ¿no? Y es cierto que, bueno, pues que con los procesos tradicionales, bueno, pues hombre, también lo conseguimos, ¿no? Pero hay veces, ¿no? Que nos cuesta más, y que a las personas, bueno, pues no se muestran tan dispuestas. Y bueno, pues la gamificación sí es cierto que, bueno, pues genera mayor participación, ¿vale? Porque, bueno, al entrar y apoyarse en dinámicas del juego, bueno, pues produce ¿no? Ese gusanillo, ¿no? De competir, de participar, ¿no? Y eso efectivamente pues es un beneficio. Vale, ¿alguno más, Sara? Vale, Antonio ha mandado, creo que, un mensaje. Sí, le pongo yo la voz a Antonio. Sí, vale, ponle. Para no cambiar, para no Sí, cambiar. vale. Vale. Para las personas se le hará más llevadero y menos tenso el proceso de selección, además de Ajá, que el reclutador puede observar diferentes aptitudes al desarrollarse en ambiente diferente al estándar. muy bien, perfecto. Vale. ¿Y Chiar, por ejemplo? Y Chiar, no sé si igual ahora no está disponible. Sí, a ver, Sí, perdona, Sí. Sí, bueno, pues creo yo que puede ser como algo más
no sé, divertido, no sé si es la palabra, pero como más lúdico, más divertido, más original. Al fin y al cabo algo como, no sé, distinto. A veces pues hacer las cosas de distinta manera pues asusta a todo el mundo, pero yo creo que luego es mucho más, no sé, es mucho más enriquecedor, pero algo desde el punto de vista un poco como más divertido o más, más Eso es. lúdico. Sí, al Motivador, final, igual, ¿no? al final es un poco, a ver, es cierto que el conocimiento, es decir, la cultura, lo que hay que mostrar, lo que hay que difundir, es lo que es, ¿no? Pero hay formas, ¿no? Hay formas de que, bueno, pues nos parezca más motivante. Al final un poco es buscar el objetivo de lo que queremos y luego también saber estudiar un poquito nuestro entorno. Es decir, bueno, pues ahí nos hemos encontrado en caso de clientes, ¿no? En los cuales bueno, pues cooperativas, ¿no? En las cuales no hay la posibilidad de un enfrentamiento, es todo lo contrario, es una colaboración. Y otras empresas en las que es al revés, es decir, lo que buscamos es una confrontación entre equipos y una rivalidad, ¿no? Incluso otras en las cuales, bueno, pues ni siquiera ni uno ni lo otro, sino es más exploración, ¿no? Es más un Indiana Jones, ¿no? Es decir, en empresas en las cuales se trabaja mucho la exploración, la investigación, la vamos a decir, autopremio, ¿no? En el cual, bueno, pues obtengo beneficios por esa exploración, ¿no? Es decir, hay de todo, ¿no? Lo importante es tener un poco claro cuál es el objetivo, tanto de lo que tenemos que obtener, los resultados que queremos obtener, tanto como la cultura. No podemos llegar y decir, bueno, gamificación vale para todas las empresas. No, no, no. Cada empresa tiene su política, su idiosincrasia y su cultura. Y cada empresa fomenta unos valores diferentes, ¿eh? Aunque pensemos que todos tenemos los mismos valores, no. Cada empresa tiene sus propios valores y la forma de comunicar en cada empresa es muy diferente, muy diferente. ¿Eh? De Algo que hecho, para una es beneficioso, para otra es perjudicial. eso es. De hecho, la gamificación es una herramienta que se está utilizando, ¿vale? Mucho para, por ejemplo, la transmisión de los valores, ¿no? Es decir, cuando decimos, oye, ¿cómo trabajamos los valores, ¿no? Con las personas de la organización? Bueno, pues evidentemente tenemos herramientas como talleres, ¿no? Charlas y demás. Pero sí que es cierto que muchas veces a través de esa sensibilización, ¿no? Y esa asunción de los valores, por ejemplo, de la organización, a través de la gamificación, bueno, pues tienen, ¿vale? Pues tienen mayor impacto, porque tienen como, por decirlo de alguna manera, como una participación muy, ¿no? Muy activa y luego, bueno, pues entran en juego, ¿vale? Pues todo eso que hemos dicho, ¿no? Pues son dinámicas, son lúdicas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues eso ayuda también a que las personas se motiven hacia este tipo, ¿vale? De acciones que podamos desarrollar desde la organización y desde el área del talento. Muy bien. Purificación, ¿cómo lo ves? Hola, pues a ver, yo creo que estáis utilizando pues, los conceptos fundamentales, ¿no? que manejamos en recursos humanos. Empezamos con el tema de motivación, seguimos con estrategia y con cultura, ¿no? Y bueno, es decir, es como una evolución. Nosotros, por ejemplo, en formación sí que hemos observado que nuestra compañía pues sí que nos gusta ser bastante rompedoras en el tema de aportar dinámicas para contarles al final el mismo contenido pero con diferentes dinámicas y el resultado es buenísimo. Lo que pasa que sí que es cierto que al final tiene que formar parte de tu cultura porque la motivación es más puntual, ¿no? Eso Es es. decir, que claro, entonces, ¿no? Ya no siempre dicen, creo que es no, que la cultura se comió a la estrategia, ¿no? Entonces, pues no Sí. sé, me parece bien el supuesto que nos habéis comentado, pero sí que es cierto que tú no puedes tener a un grupo que continuamente decir, te puede servir puntualmente el tema, ellos hacen tal y nosotros 10. También es cierto que en algunas empresas te puedes encontrar, pero ¿cómo que habéis dicho que vosotros hacéis 7 o 6? ¿Sois tontos? Y ahora todos vamos a tener que hacer más. Todo eso hay que trabajarlo y eso forma parte de la cultura, ¿eh? Eso es, sí. A ver, algo que tenemos que tener muy claro es que
para gamificar, cuando hablamos de gamificación, realmente estamos hablando de una estrategia. Es decir, no es voy a gamificar cualquier cosa y de cualquier manera. Es decir, tiene que tener un objetivo muy concreto, ¿vale? Tiene que tener una planificación, tenemos que seleccionar bien, ¿no? Como decía antes, como nos contaba antes Michel, los diferentes elementos con los que vamos a jugar, ¿no? Eh, para ese juego o para ese reto. Y todo eso, evidentemente, ¿vale? Pues bueno, pues tiene que tener una razón de ser. Porque es cierto que sí. Bueno, pues como ocurre con todo, cuando hay algo nuevo, si lo hacemos o lo introducimos muchas veces en las organizaciones, bueno, porque está de moda, pues ¿qué ocurre? Que lo hacemos sin pensar y lo hacemos por hacer, ¿no? Y yo me acuerdo mucho, pues hace muchos años, en las formaciones de habilidades, ¿no? Pues cuando empezamos a utilizar herramientas dinámicas y demás, ¿no? Pues te encontrabas con que, pues bueno, pues había personas que usaban dinámicas y juegos y sin saber por qué, ¿no? Con lo cual eso provocaba que las personas dirían, ¿y para qué hemos jugado? Esto ha sido una pérdida de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no había un objetivo y ni una estrategia detrás de esas dinámicas que se hacían, por ejemplo, en el entorno presencial de la formación, ¿no? O de una formación, ¿no? De un entorno de aprendizaje. Con lo cual, pues en la gamificación, sí, pues estamos en el mismo punto, ¿no? Es decir, tiene que haber una estrategia, bueno, primero un objetivo, es decir, cuál es el objetivo que perseguimos y luego diseñar esa estrategia de gamificación para cumplir ese, ¿no? Para cumplir ese objetivo. Muy bien, Y sí. una cosa importante que ha comentado igual Purificación y que me gustaría hacer un poco de hincapié en ello, y Ujú. es que la gamificación no es infinita, es decir, tiene un inicio y un fin, es decir, el jugar es divertido hasta que ya deja de ser divertido, es decir, que no por gamificar algo lo tengamos ahí per secula seculorum, es decir, tiene que tener un principio y un fin y tiene que estar bien marcado, es decir, no esperar a que se muera el juego, no, el juego empieza en este momento y acaba en este otro momento. Y se acabó, es decir, ese es el éxito. Si lo estiramos, mal. Un poco lo que ya comentaba, ¿no? Bueno, pues tiene que tener sus tiempos. Eso es. Vale, perfecto. No sé si Bruno está. Bruno, ¿nos escuchas bien? Igual es que no tiene micro. Bueno, nos estará. Le ponemos igual un mensajito por el chat a ver si nos escucha y si quiere que puede ponerlo en el chat, ¿vale? Vale, bueno, pues vale, seguimos. Bueno, nosotros os vamos a, bueno, pues a aportar algunos más beneficios, ¿no? Que, bueno, que hemos ido, bueno, extrayendo ¿vale? De nuestras experiencias y de otras experiencias, ¿no? De las cuales también hemos aprendido, ¿no? Y bueno, pues la primera de ellas es que pues, se produce evidentemente una mayor motivación y un aumento de la productividad, ¿sí? En el sentido en el que, bueno, pues determinadas acciones se realizan de una forma diferente, ¿no? Con esos enganches motivacionales, con lo cual, bueno, pues como el ejemplo de las coladas, sí, empezaron con 6, ¿no? Y acabaron, ¿no? Acabaron con 10, ¿no? Otra ventaja también importante es que puede mejorar incluso la fidelización y el engagement, ¿no? Laboral. Todos sabemos, por ejemplo, que cuando los procesos de onboarding no los hacemos de la manera adecuada, ¿de acuerdo? Pues eso se convierte en que se producen salidas, ¿de acuerdo? Durante el primer mes de permanencia dentro de la empresa. Con lo cual, imaginaros si nosotros hacemos ese onboarding ¿no? A través de gamificación, la gamificación puede ayudar de acuerdo a ese engagement, ¿de acuerdo? Siempre que esté, ¿vale? Bien hecha, bien planificada y bien, ¿vale? Y bien pensada. Puede atraer también, ¿no? A los mejores talentos porque facilita, ¿no? Es decir, esa gamificación en los procesos de selección nos permite ver a través de diferentes retos, juegos o dinámicas, bueno, pues aquellas personas con más talento, aquellas personas ¿no? con mejores competencias y habilidades que nosotros estemos buscando, ¿no? Pues para cubrir, por ejemplo, ¿sí? un perfil. Y a la vez también mejora el employer branding, ¿de acuerdo? Porque al final, cuando nosotros utilizamos elementos de gamificación perdón, las estrategias de gamificación, por ejemplo, para atraer el talento,
el hecho de participar, ¿de acuerdo? Ya va a generar, ¿no? Que las personas hablen de, oye, pues yo he participado y lo he hecho de esta manera y fue, ¿no? Y estuvo muy bien, ha sido diferente, ¿no? Porque escapa un poco igual, ¿no? De, pues, oye, no, pues mira, hice un cuestionario de 100 preguntas, por ejemplo, ¿no? Que también habrá que hacerlos, ojo, sí, pero sí que se introducen elementos mucho más dinámicos, mucho más activos y más participativos. Y eso al final hará que las personas en sus entornos hablen, ¿no? bien de nosotros y por lo tanto pues mejore también el employer branding. También mejora la experiencia del empleado, ¿sí? Porque al final en los juegos se produce, ¿no? Sentimos, salen emociones, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, pues cuando esas emociones además son en positivo, genera también esa competitividad que llamamos sana, ¿sí? Bueno, pues también va a mejorar la experiencia ¿vale? del empleado. Va a facilitar también incluso, ¿vale? Los procesos de cambio y sensibilización, ¿no? Muchas veces desde el área de talento, ¿no? O de personas o de recursos humanos, somos ¿no? los impulsores y los tractores de todos esos cambios, ¿no? Y transformaciones culturales. Y la gamificación, ¿de acuerdo? Nos puede ayudar a que las personas participen de una manera diferente, más motivadora en esos procesos que utilizando, ¿vale? Única y exclusivamente, pues, las herramientas que usamos, ¿no? hasta ahora. Y nos sirve, evidentemente, para promover la cultura organizativa. Se produce también ¿vale? un mayor compromiso. Al final, ¿vale? Las personas que participan se sienten parte de algo, parte activa, y eso al final hace que nos comprometamos ¿no? con lo que hacemos. Ayuda también a lo que llamamos ese aprendizaje continuo y mejora del desempeño, aplicado, por ejemplo, a la formación, al aprendizaje. Bueno, pues en la medida en que se gamifican los procesos de aprendizaje en los diferentes planes formativos u otras acciones formativas que se puedan desarrollar dentro de la organización, la gamificación, bueno, pues vamos a decir que engancha, ¿no? Vives y aprendes de una manera distinta, incluso de acuerdo de una manera más activa y cercana a la realidad, ¿no? Porque se simulan situaciones donde tienes que tomar decisiones y eso, bueno, pues hace que la gente piense, ¿no? Oye, pues así me gusta más aprender o así he aprendido mejor, en esto me ha venido súper bien, pues voy a seguir aprendiendo, ¿no? Incluso las acciones formativas que están gamificadas suelen tener un índice menor o una tasa menor de abandono de acciones formativas, ¿vale? Que cuando son bueno, pues desarrolladas de forma tradicional. Algo súper importante es ese feedback ¿no? Inmediato, del cual ¿vale? Luego nos contará alguna cosita más Mitchell. Al final la gamificación permite que constantemente, ¿no? nos estén retroalimentando los resultados, con lo cual también, bueno, pues aporta información útil a las personas que están participando con ese feedback que van recibiendo, pues para seguir tomando decisiones, ¿no? E ir avanzando en el juego y avanzando, ¿vale? Pues en lo que estemos trabajando. Con lo cual, eso es algo muy, 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 muy importante. Se produce, como ya he dicho, esa competitividad, ¿vale? Amigable y, bueno, pues lo que habíamos dicho que reducía la tasa, ¿vale? de abandono. Estas, ¿vale? Pues por nombrar las más importantes, pero que seguramente que habrá muchísimas más. Y luego también, como decíamos antes, cada organización vivimos las cosas de manera diferente, con culturas y valores diferentes y tendremos, ¿vale? ventajas pues muy personalizadas que solamente serán para cada una, ¿no? de las organizaciones. Vale. ¿Vosotros estáis aplicando de alguna manera alguna gamificación en vuestros procesos? ¿Estáis haciendo algo? ¿Habéis hecho algo parecido? Igual no es una gamificación en un entorno digital, pero es en un entorno presencial. ¿Habéis utilizado alguna vez algún tipo de estrategia o habéis gamificado algo?
Vale, Chiar nos dice que Sí. no. Va. Antonio está escribiendo. Ahora veremos. Ujú. Antonio dice que tiene un sistema de puntos y cuando cumplen tareas van obteniendo puntos que pueden cambiar por ventajas. Poner música, traer comida. Mira, eso está muy bien. Ah, mira. Eso está muy bien. Muy bien. Ahora veremos algún ejemplillo así. Sí. ¿Mm? Sí, ahora vamos a ir viendo, ¿vale? De qué manera podemos aplicar la gamificación, bueno, en algunos de los procesos principales. Iremos viendo, bueno, pues algunos ejemplos para que veamos cómo, ¿no? Esto de la gamificación, cómo se baja a tierra y podemos visualizar, ¿no? Pues bueno, realmente cómo funciona y ¿vale? Cómo puede funcionar. Vale, entonces. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Epa. Bueno, fijaros, podríamos empezar con el ámbito de, ¿no? Con el reclutamiento y selección. Y evidentemente decíamos que la gamificación tiene que tener un objetivo. Y el objetivo de la gamificación, el objetivo principal de la gamificación en el reclutamiento y la selección, bueno, pues es poder primero identificar a esos candidatos y candidatas, de acuerdo, pues bueno, con esas competencias, conocimientos o valores que nosotros consideramos más valiosos para cubrir pues un puesto, de acuerdo, o que estén más cerca de nuestra cultura y de nuestros valores, o incluso muchas veces, sí, decimos, bueno, no va a haber una selección inmediata, pero si queremos atraer al mejor talento, ¿no? Pues para poder disponer de ellos y poder llamarles, ¿no? Cuando lo necesitemos, ¿no? Entonces el objetivo es atraer, ¿no? Y poder luego hacer esa selección, ¿no? Normalmente este tipo de gamificación se suele realizar en entornos virtuales y se suelen utilizar lo que llamamos esos espacios de networking virtual. Y luego se pueden utilizar diferentes bueno, pues, juegos o dinámicas, desde lo que es el juego típico, desde los puzzles, rompecabezas o incluso no escape rooms, ¿no? Donde las personas van pasando por determinadas situaciones, ¿no? Tienen que tomar decisiones y en base a esas decisiones luego nosotros, ¿de acuerdo? Pues podemos identificar cómo se ha comportado ante una determinada situación, qué competencia o qué nivel de competencia o cómo ha resuelto ese problema, si son personas que tienen iniciativa y todo eso, ¿vale? Pues se va midiendo a través de las diferentes decisiones que se toman en la dinámica o el juego ¿no? que se pueda, ¿vale? Que se pueda utilizar. Por contaros dos ejemplos, ¿no? Está por un lado L'Oréal, ¿vale? L'Oréal, bueno, pues pidió que se diseñara un juego que se llamaba, ¿vale? Rebel, y en ese juego lo que hacían las personas usuarias que eran potenciales, ¿vale? Eran empleados potenciales, se les invitaba a jugar, a acompañar a un jefe virtual por todas las oficinas y tenían que ir tomando, ¿vale? Bueno, pues diferentes decisiones. Y en función, ¿vale? Pues, bueno, de las decisiones que tomaban, pues identificaban, de acuerdo, pues las diferentes competencias y las personas ¿vale? Con más talento. Y esto no, L'Oréal no lo ha hecho ahora. Quiero decir que creo que este juego, fijaros, para que veamos, ¿no? Que esto no es algo nuevo, ¿vale? Lo que pasa que sí es cierto, ¿vale? Que no había encontrado, yo creo que ahora es cuando realmente, ¿vale? Ha tomado valor, pero creo que fue desde el 2010, 2012 es ¿vale? Este juego. De las personas, ¿vale? Que más puntuación tenían cuando terminaba el juego, eran las personas que pasaban ¿no? Ya a la parte de selección, ¿vale? Donde, pues bueno, pues trabajaban con otras herramientas para seguir todo el proceso. Y luego estaba también Dominó Pizza, ¿no? Que todos vemos tanto anuncio por la tele. Bueno, pues también para atraer a empleados potenciales. Lo que hizo fue pedir que le diseñaran un mini videojuego donde las personas tenían que inventarse pizzas, ¿no? Mezclando diferentes ¿vale? Ingredientes.
y en base a la originalidad y a la combinación de los ingredientes, pues se les daban una serie de puntos y en base a esos puntos, ¿vale? Pues luego pasaban también al siguiente, ¿no? O sea, al siguiente proceso que era ya ¿no? la selección. Claro, todo esto, como decíamos antes, son elementos que hacen que, oye, para poder, ¿vale? Para poder entrar en ese proceso de selección, no he hecho unas pruebas, sino que he participado en un juego. Luego también vas viendo vas viendo tus puntuaciones, con lo cual te motiva y en algunos casos también ves las de los demás, con lo cual te motiva evidentemente mucho, mucho más ¿no? Por lo general. Y de acuerdo, bueno, pues es una manera, de acuerdo, de acceder a a esas pruebas, ¿no? Que en muchas ocasiones realizamos de una manera pues bastante, vale, bastante diferente. Vale, otro proceso, ¿no? que también podemos gamificar y que de hecho es uno de los que más se gamifica, es ese proceso de onboarding, ¿no? Incluso hasta el pre-onboarding que podremos llamar, ¿no? Y el objetivo normalmente suele ser conseguir la mejor integración de las personas dentro de la organización, ¿no? Y habitualmente pues solemos darles una serie, pues bueno, si les damos un usuario y una contraseña, si les mandamos a la intranet, sí, bueno, sí que les decimos pues descárgate el manual de acogida, bueno, hacemos un montón de cosas que están súper bien hechas, pero fijaros que podríamos hacer mucho más motivador ese onboarding y más participativo, ¿m? A través de pues, esa participación donde se van tomando igualmente, ¿vale? Distintas decisiones. Y Deloitte, por ejemplo, para su onboarding, ¿de acuerdo? Pues se inspiró en la cultura pop y lanzó, ¿vale? Un juego de inspiración que se basaba en la apocalipsis zombie. Michelle, Vale. A mí me para parece, contarles un poquito. sí, me parece súper interesante. Posiblemente pues alguna de vosotros os suene, ¿no? Pero bueno, os voy a hacer un pequeño resumen porque muchas de las gamificaciones, o sea, hay muchas gamificaciones que están basadas un poco en esta idea. David Hunter, que era un profesor de geografía en Seattle, bueno, pues bueno, tenía o tiene mucha pasión por los videojuegos, cultura zombie y todo eso, ¿no? Y era pues profesor de bachillerato. Veía que pues, todo su alumnado estaba, pues, bueno, pues iba a decir desmotivado, ¿no? Pero bueno, tenía las motivaciones en otras cosas que no eran, que no eran las escolares, ¿no? Entonces, eh, vio cómo, o intentó pensar cómo podía hacer que todas estas personas o todos estos alumnos, alumnas estuvieran motivados, ¿no? Y dijo, bueno, pues la cultura zombie era algo que estaba muy en boga en ese momento. Estamos hablando de algo de hace 15 años, es decir, que nos parece nuevo, pero ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? Y dijo, vale, pues yo soy profesor de geografía y entiendo que la geografía es un rollo. Lo que tengo que buscar es cómo motivar a mis alumnos y a mis alumnas para que puedan obtener estos conocimientos sin necesidad de memorizar, de darles un mapa y que estén pensando. Y lo que ideó fue, bueno, pues vamos a simular pues una invasión zombie, ¿no? Que es un poco en lo que se basó también Deloitte en su momento para hacer su onboarding, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a crear diferentes grupos, en este caso diferentes grupos en la clase, y todo eso que tenemos que conocer, que es geografía, tanto geografía política como tema de recursos naturales, sociología, ver cómo organizar un pueblo, una ciudad, lo vamos a hacer de una forma, vamos a decir, que realmente les atraiga y estén motivados para hacerlo, ¿no? Y planteó eso, diferentes equipos de trabajo en la clase y les dio un mapa mudo en este caso estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Les dio un mapa mudo y planteó una invasión zombie. Cada uno de los grupos estaba en una zona determinada de Estados Unidos. Y lo que tenían que hacer era ir desplazándose a medida que la invasión zombie iba creciendo. ¿Cómo se tenían que desplazar? Pues se tenían que desplazar pues dependiendo de las vías naturales, es decir, conociendo los valles, conociendo los ríos, las ciudades, los pueblos.
Y ese mapa era mudo. Ellos investigaban, buscaban información de a qué ciudad, a qué pueblo siguiente me puedo desplazar, porque ya tengo los zombies aquí pegados, ¿no? Y a qué pueblo, pero claro, tengo que comer. Para comer, entonces tengo que buscar qué recursos naturales hay en cada una de las ciudades que tengo a tiro para ver, bueno, pues no hemos comido en 2 días, necesitamos cereales, necesitamos, vale, pues vamos a ver en este pueblo si hay cereales, no hay cereales, o hay ganadería, o hay... Y de esa forma algo que es tan coñazo como memorizar ríos, cuencas, pueblos, capitales, estados, condados o como con lo que sea, ¿no? La organización que tengan en cada una de los lugares. Hizo que no hubiera que memorizar nada, es decir, estaban buscándose las habas, vamos a decir bien, o sea, nunca mejor dicho, ¿no? Estaban buscándose cómo ir moviéndose por la geografía y conociendo todos los conceptos geográficos de una forma sin enterarse, es decir, de esa forma ya sabían cómo moverse, qué había en cada una de las zonas, cómo organizar, decir, bueno, pues en esta ciudad hay un ayuntamiento, vamos a poder organizarnos, a partir de aquí podemos saltar aquí, allá. Y de esta forma consiguió que todos sus alumnos y alumnas se metieran en la cabeza esos conceptos que a nosotros nos han metido a fuego con los ríos, ta, 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 ta. Sé que para este lado son 7, que para este lado son 4, y cada uno luego tenía sus mnemotecnias para poder memorizarlo, ¿no? Pero de esta forma sí que realmente entraron en ello y conocieron, bueno, pues os invito también a partir de su idea, sacó diferentes cómics y hay muchos libros y mucha literatura en torno a esta forma de enseñar, ¿no? Yo incluso lo he visto en mi hijo, pues en determinadas cuestiones, con determinadas asignaturas, como historia, sí que han trabajado con cosas de este tipo, ¿no? Con la máquina del tiempo, en la cual cuando llegaban a clase se encontraban una herramienta que había salido de una máquina del tiempo que habían construido. Y uno de ellos salía disfrazado, yo qué sé, de hombre de la prehistoria y explicaba se preparaba una presentación para explicar esa herramienta. Es decir, que hay una serie de cosas sencillas que les hace involucrarse en la formación, ¿no? Ya os digo, os invito a que investiguéis un poquito a este profesor, porque a partir de él han nacido un montón de cosas, ya no solo con temas zombies, sino que, fijaros, pues esta idea vamos a decir, tan estrambótica, se ha aplicado en muchas empresas para, en este caso, el onboarding, ¿no? Luego veremos algún ejemplo que hemos trabajado nosotros también Sí. con respecto a esto. Eso es. Vale, gracias, Michel. Fijaros, estamos hablando del onboarding, ¿no? Y yo decía, y también podemos, ¿vale? Introducir el pre-onboarding, ¿no? Que son, bueno, pues esos procesos, ¿no? De acogida, ¿no? Pues de que la persona no se empape de los valores, de la cultura, donde nosotros también, ¿no? Tenemos que hacer un acompañamiento muy, ¿vale? Muy constante a esas personas, donde entran en contacto con los diferentes elementos, herramientas, entornos, ¿no? Bueno, pues todos esos procesos, todas esas tareas son, ¿no? Las que podemos gamificar a través de retos y, bueno, pues podemos hacer que sea el onboarding muchísimo más, ¿no? Más eficaz, más dinámico y evidentemente, pues siempre acompañando a las personas, ¿no? Que se están integrando dentro ¿vale? Dentro de la empresa. Os vamos a presentar ahora un ejemplo, ¿de acuerdo? De gamificación ¿vale? En un onboarding. Bueno, y os vamos a explicar cuál ha sido, ¿no? Bueno, pues el objetivo y la dinámica del mismo como un ejemplo de aplicación. Vale, Michel, a ver, ¿qué le voy a dar aquí? Aquí. Vale. Bueno, en este caso hemos trabajado diferentes onboarding en diferentes compañías. Incluso, bueno, pues ahora estamos en un proyecto, Sabino, que tenemos por ahí en mente de una compañía en la cual vamos a trabajar también este concepto, ¿no? Cuando entramos en una empresa, lo que necesitamos es conocer tanto ubicaciones, espacios, un poco cómo funciona la empresa y tener a mano todas las herramientas, ¿no?
En este caso, el planteamiento era de, bueno, pues entrar en el edificio, simular un poco los espacios del edificio para poder familiarizarse con el edificio e ir navegando a través de las plantas. Es decir, íbamos desbloqueando cada una de las plantas. En cada una de las plantas lo que trabajamos era una temática concreta, ¿no? Pues desde los beneficios que tenemos en la empresa, podíamos acceder a la cafetería, donde, bueno, pues teníamos información, vamos a decir, menos relevante en cuanto a la cultura empresarial, pero sí, en cuanto a la cultura de la compañía, pero sí más relevante en cuanto a cómo moverme por la empresa, ¿no? Dónde están los, yo qué sé, los sitios cercanos para irse a tomar el café, qué tipo de actividades extra, digo, por salirme un poco de lo habitual, ¿no? Del código de ética y conducta, de toda la normativa, de herramientas y tal, ¿no? Pero que tengamos diferentes plantas o diferentes elementos, en este caso en este edificio virtual, en el cual, pues a medida que voy avanzando por las plantas, voy viendo toda esa información y que la información va agrupada, ¿no? Normativa, tema de salud, o tema de beneficios, o tema de herramientas para trabajar, partes de horas, etc, 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 todo ese cantidad de tutoriales y de elementos que generamos para facilitarle, pero que tenemos que organizarlo de alguna forma, ¿no? En este caso lo que hacíamos era ir navegando de planta en planta y cada vez que íbamos desbloqueando una de las plantas se le iba entregando parte de ese kit de bienvenida, ¿no? En este caso entrábamos en el inicio, teníamos la presentación de nuestro SEO, veíamos un poco el organigrama de la empresa, de la compañía, qué nos puede aportar la compañía, y en el momento que superábamos, es decir, veíamos todo el contenido de esa planta, superamos esa planta, le damos la primera parte del kit, que en este caso era la taza, ¿no? Continuamos. Y la siguiente parte, en la siguiente planta, bueno, pues teníamos vamos a decir, toda la parte de normativa, de código de ética y conducta, tengo aquí pequeñito, a ver, voy a ampliar un poquito. Política de compras, política de igualdad, es decir, prácticamente todas las, vamos a decir entre comillas, todas las contratos que tenemos que firmar, ¿no? En cuanto a confidencialidad, manual corporativo, ver un poco la política, o sea, hacer un check de visto, de que hemos visto la política de medio ambiente de nuestra compañía, la política de igualdad, es decir, ver un poco cómo es la normativa y chequear, ¿no? Porque nos exigen en muchas compañías el que, bueno, pues dar el visto bueno de que he visto, ¿no? Y estoy conforme con esos códigos o con esa política, ¿no? Y una vez que finalizamos esta planta, pues desbloqueamos la siguiente parte del kit, que en este caso pues es una camiseta de la compañía, ¿no? Y continuamos a la siguiente, y así en cada una de ellas, ¿no? Pues aquí teníamos un poco todas las partes de herramientas, ¿no? Una vez que entramos en nuestra oficina, teníamos todas las partes de herramientas, el uso de la intranet, el uso de la herramienta de partes de gastos, las partes de horas, cómo puedo gestionar una ausencia, es decir, toda esa serie de cuestiones que se nos dan dentro de la oficina. Y cuando superamos esa planta, obteníamos la siguiente parte del kit, que es bueno, en este caso era la agenda, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer es buscar esto que es un poco, vamos a decir, tedioso, buscar algo que nos lo acerque, ¿no? Lo que comentaba antes con Sabino en un proyecto en el que estamos ahora con otra compañía, en la cual todo esto se está planteando con escenarios 360, ¿no? En el cual, a medida que voy Disculpa que te interrumpa, sí. Antonio, creo que tiene alguna pregunta, ha levantado la mano. Ah, vale, perdón. Vale. ¿Cómo se comprueba que el usuario ha aprendido este contenido y ha adquirido este concepto? Vale. Esto que estamos viendo aquí es vamos a ver un poquito la parte técnica, ¿no? Esto que está aquí es un contenido, es un score. Normalmente nosotros lo solemos implementar en una plataforma e-learning, o en la plataforma e-learning de la compañía. En este caso, se trata de un paquete SCORM que va lanzando diferentes módulos de contenido. En el caso de la planta anterior, en la cual es dar un check, un visto bueno de aceptación de las políticas, una vez que accedemos al contenido y vemos el contenido con la política de compras, igualdad, medio ambiente, al finalizar cada una de ellas tenemos que dar el OK y dar un check de que está confirmado, ¿no? En el caso de las otras formaciones, que son videoformaciones, lo que hacemos es siempre plantear unos casos prácticos finales, que veremos también en ejemplos posteriores,
en los cuales les damos, pues hacemos un pequeño examen, pero no un examen de preguntas, en este caso un examen de casos prácticos, ¿no? Tienes que meter una vez visto el tutorial, tienes que meter tus gastos. Imagínate que tienes esta situación, te has ido a casa de cliente que está en no sé dónde, entonces tienes que meter gasto de autopista, gasto de no sé qué, no sé cuánto, y a partir de ahí, bueno, pues hace 1 o 2 ejercicios y con eso se le valida, es decir, al lado de cada uno de ellos les aparecería un check. Hasta que no finalice cada una de estas plantas, no desbloquea, en este caso, el premio y no puede pasar a la siguiente planta, ¿no? Entonces, la plataforma es la que realmente recoge nosotros tenemos en la plataforma cada uno de los ítems y a medida que va superando cada uno de los ítems, nos va recogiendo el OK o la confirmación. No sé si te da respuesta un poquito. Eso es, exacto. Sí, no es algo que sea de consulta libre. Luego, una vez que ya está superado todo, es de consulta libre. Es decir, tienen acceso a este onboarding en todo momento y pueden ya acceder libremente a cada una de las plantas. Pero sí que es cierto que en un principio, en la primera visita, sí que organizamos o hacemos ese itinerario dirigido, porque no tiene sentido que vean cómo meter gastos sin haber visto previamente, pues igual temas de normativa o temas diferentes, ¿no? Es decir, casi vamos dándole información a medida que realmente vemos que la va necesitando, ¿no? Lo que comentaba, en este caso es un escenario virtual, pero el caso en el que estamos trabajando ahora es un escenario real en el cual lo que hemos ido ha sido ir con cámaras 360 y vamos desplazándonos por las diferentes dependencias de la compañía, de tal forma que cuando vamos a la recepción y estamos en la recepción nos hacen la presentación de la compañía, cuando vamos a la zona de office nos hacen un poco lo que decíamos antes, este tipo de información que a veces se nos sale fuera del onboard y no pensamos en ello, ¿no? El poder ubicarle en el lugar de trabajo, es decir, que muchas veces vamos a trabajar, pero no sabemos lo que hay alrededor, con lo cual que nos vamos al café, quedamos mirando como, uy, ¿y dónde nos vamos ahora? ¿O qué hacemos ahora? ¿No? También esa parte de tiempo, vamos a decir, entre tiempo en el trabajo también hay que gestionarlo, ¿no? Y a partir de eso, pues montamos esa estructura y le vamos dando paso y le vamos invitando para que también dentro del onboarding, lógicamente, no como premio o como, vamos a decir, como beneficio que puedo obtener. Bueno, pues una cosa importante es que generalmente cuando entramos en las compañías siempre se les da un kit con vamos a decir, entre comillas, merchandising de la compañía, ¿no? Que va a utilizar la taza, la camiseta, la agenda. Bueno, pues que todo eso se lo vaya ganando, ¿no? A medida que va visitando la compañía, ¿no? Vale, Y podemos Michelle, pasar. Sí, sí, y Michelle, algo muy importante, ¿vale? Que has comentado y que, ¿vale? Cuando estamos trabajando el pre-onboarding y el onboarding, y es que cuando utilizamos la gamificación, al final hemos pensado, ¿no? Y hemos diseñado, ¿vale? La secuencia más adecuada, ¿no? Para ir navegando. Con lo cual exacto. también nosotros, ¿vale? Podemos ayudar y favorecer a que la forma de integrarse sea un tanto ordenada y no sea, me encuentro con un montón de recursos, ¿vale? Que están a mi disposición. Voy a ir pinchando según me motive más o me motive menos, porque además tenemos que tener en cuenta que cuando las personas están en este proceso, bueno, pues tienen mucha presión, ¿no? Porque, y muchos miedos, estás en una organización nueva, con compañeros y compañeras nuevas, y bueno, pues tenemos muchas preocupaciones y por lo tanto, joder, si nosotros además, ¿vale? De hacerlo de una forma mucho más dinámica, les podemos ofrecer, ¿no? Ese onboarding de acuerdo, un tanto ordenado para que sea mucho más fácil asimilarlo y para que no lo abandone. Porque muchas veces no, pues tengo aquí el manual, pues me lo tengo que leer. Bueno, pues no son muchas las personas que acaban leyéndoselo entero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque empiezas a trabajar, empiezan tus preocupaciones, estás más preocupado, ¿no? Por lo que tienes encima de la mesa y por lo tanto creo que Sí. podemos favorecer ese proceso como un proceso además, ¿no? Del que se disfrute y que es tan importante, ¿vale? Porque no por estar ya dentro de la empresa ya lo hemos hecho todo. Es que este proceso es muy, muy importante.
De hecho, en este caso, para pasar de planta a planta se coge el ascensor. Es decir, en el momento que marcáramos en este directorio que está en la parte superior, accedíamos al ascensor. Y en el ascensor lo que coincidíamos con otra persona, generalmente solía ser una persona, y que era el responsable, era la imagen del responsable del departamento al que íbamos, de tal forma que ya también nos ubicaba en quiénes eran las personas que nos íbamos a encontrar. No estamos presentando un directorio de personas en el cual vemos tal, sino que en el momento que cambiábamos de planta, nos montábamos en el ascensor y coincidíamos en el ascensor, es decir, nuestro personaje, nuestro avatar que iba andando al ascensor, coincide con la persona responsable del departamento al que íbamos, de tal forma que ya le poníamos cara, ¿no? Luego ya accedíamos a la información y es la información es la información, ¿no? Pero sí que íbamos presentándolos de esa forma para que fuéramos interiorizando. Vale. Muy bien. ¿Comentarios o alguna pregunta? Igual ¿cómo lo veis? Esto podríamos llevarlo, ¿no? O muchas veces igual no a todos los procesos, pero sí a algunos, ¿no? ¿Cómo lo veis? Itziar, Sara, creo que se había incorporado también Aisea, me parece. Bienvenida. Voy a dejar de compartir. Creo que Aisea se había unido, ¿verdad? Vale. No sé si Aisea nos Nos da las escuchará. gracias y buenos Vale. días, sí. Vale, perfecto. Vale, pues a ver. Sí, que Antonio, la idea es muy buena, yo lo veo muy parecido a la organización de un escape room. Bueno, sí, vamos a ver también algún ejemplo que es también muy similar al escape room para temas de ética y conducta, ¿eh? Vamos a ver cosas así muy similares. Vale, perfecto. Bueno, pues seguimos. Yo las he hecho en Geniali, exacto, sí. Podría ser perfectamente, sí. Sí, al final las herramientas, es cierto, a ver, no tenemos que tener miedo que no nos pueda la tecnología, ¿eh? Es decir, todo este tipo de cuestiones, habrá gente más o menos tecnóloga y que se puede aplicar de una forma o de otra, ¿eh? Pero yo he visto juegos interactivos increíbles de quieres ser millonario en PowerPoint, ¿eh? PowerPoint, es cierto, con un montón de diapositivas, pero no es necesario tener conocimiento de tecnología. Lo importante es la idea y saber plasmarla, ¿no? Pero no es necesaria demasiada tecnología. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, pues vamos a... Exacto, eso es. Sí, que sí. Geniali Ya hemos visto tiene muchas algunas. plantillas de gamificación y son fáciles de usar, efectivamente. A veces no hay que inventar la rueda. Eso es, si está inventada, vale, podemos usarla perfectamente. Exacto. Vale. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues voy a... Vamos a seguir. Muy bien. Bueno, hemos hablado, ¿no? De cómo, pues bueno, en ese onboarding, ¿no? Pues de qué manera podemos, ¿no? aplicar la gamificación. Si nos pasamos, ¿no? a otra, ¿no? Pues a otro proceso, ¿no? dentro de la organización, enfocado a la formación, al aprendizaje y también al desarrollo, ¿sí? de las personas, ¿no? Al final, la gamificación tiene como objetivo pues el mejorar el desempeño, ¿no? ¿Vale? Mejorar ese desempeño, el desempeño de las personas, de esas competencias, de acuerdo, que tienen que desarrollar o que tienen que mejorar ¿no? y que esa manera de aprender y esa manera de mejorar, ¿no? Pues sea más motivadora, ¿no? E incluso pues motivar hacia el aprendizaje, ¿no? Que decíamos, ¿no? Que las personas participen en las diferentes acciones formativas, ¿vale? Tengan la forma que tengan y que no se produzcan no abandonos porque hoy pues esto me resulta aburrido o bueno, pues ¿vale? No me llama demasiado, ¿vale? la atención. Es cierto, ¿vale? Que normalmente, como venimos diciendo, sí, la gamificación estamos hablando de un entorno virtual. Y en el momento en que utilizamos en la gamificación, en el desarrollo ¿no? y la participación en esas acciones formativas, donde las personas además pueden ver los puntos que van obteniendo,
¿no? Es decir, que van consiguiendo, van superando retos, ¿no? Antes cuando decíamos, ¿cómo estaba todo libre, ¿no? El viaje por las oficinas. No, pues hay unos casos prácticos. Bueno, pues aquí también, ¿no? Esos casos prácticos son esos retos a los cuales nosotros no diseñamos para que superado ese reto nosotros demos de acuerdo como válida el objetivo de aprendizaje que tenga, ¿no? que tenga cada uno de esos retos. Fijaros cómo al final todo, ¿vale? Todo tiene su sentido y todo tiene que tener su objetivo. Es decir, no se trata ni de moverme por un sitio de forma libre porque sí, ni tampoco información, ¿vale? Se trata venga, voy a poner retos porque sí, si no tienen un objetivo, ¿vale? Que tiene que ser el poder luego evaluar de alguna manera el nivel de desarrollo de acuerdo de las competencias que estemos, ¿no? Evaluando. Quizás este ámbito de la formación y el aprendizaje puede ser al que más estamos quizás acostumbrados y acostumbradas, ¿no? a ver gamificados o incluso igual hemos participado, ¿no? en alguna de ellas. No sé si habéis participado alguna vez en alguna formación gamificada. Itziar, Bruno, Aisea, Sara, Purificación y Antonio. Si habéis participado, bueno, Antonio ya ha dicho que ellos han diseñado, ¿no? Entiendo. A través de la escape room, ¿no? Sí, Purificación dice que sí, que ha participado. Ajá. Ahí se está escribiendo, que también, Muy efectivamente. bien. Vale. Vale, bueno, pues os vamos a enseñar ahora también, ¿de Eso acuerdo? es, Bueno, pues con otro alumno y tirando ejemplo alguno. para que podamos, ¿no? Pues ver de qué manera, ¿no? Pues, podemos aplicarlo Muy bien. en el diseño, ¿no? de nuestros procesos de formación, aprendizaje, capacitación y desarrollo. Vale. Vale, Bueno, te paso. vale, me has quitado una diapo, ¿no? ¿Que te quita una diapo? Sí, me has quitado la de... A ver, vale. Pasa a ver el siguiente, porfa. Sí, vale, vale, vete hacia atrás. Vale, Aquí, sí. ¿no? No, vale. Vale, tenía un poco la idea de cuando, ¿te acuerdas, Cecilia, que teníamos preparada del cuadro de mando, Doom? No sé si tienes por ahí, no. Pues no. La Vale, del cuadro de mando ¿cuál? La del feedback, dices. sí. Esta. Ah, vale, Es que está perdón. más Vale, sí. adelante, ¿vale? Vale. Ah, vale, perdón. Vale, nada. Es que pensaba que iba en otro orden, perdón. Vale, continuamos. No hemos visto nada, ¿eh? Vale, bueno, en este caso vamos a ver también otro ejemplo vale, aquí es una compañía en la cual desarrollamos todo lo que está muy de moda decir, bueno, las academias, ¿no? Dentro de una compañía, la universidad corporativa de formación, que se plantea como academias y tenemos, por un lado, pues la academia de los conocimientos de habilidades, conocimientos técnicos, conocimientos de digital. Entonces, bueno, pues en este caso se creó un modelo de capacitación y entrenamiento que pudiera, bueno, pues fomentar el liderazgo interno y que permitiera mejorar e innovar dentro de la compañía, ¿no? ¿Y cómo se planteó? Bueno, pues ellos tenían una plataforma y lo que hicimos fue poner una capa de gamificación por encima. Es decir, vale, ¿cómo podemos motivar y que no sea matricular a los alumnos? Venga, te tocan estos 5 cursos o te tocan estos 2 cursos, los de turno, ¿no? Pues cuando nada más entrar, toma, aquí tienes. Entras en la plataforma que tengan de e-learning y ahí tienes, venga, 10 cursos que te han tocado, que tienes que empezar de principio a fin y pasarlo, ¿no? Bueno, eso motivante no es mucho, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se planteó, si continuamos, en este caso Sí. se planteó una cosa que se llamaba Danocan, ¿vale? Eh, vale, se plantearon, en vez de plantearse universidades o facultades, se planteó como, bueno, pues una cultura de dojos de artes marciales, ¿no? Estaba el dojo digital, el dojo técnico y el dojo de soft skills. En cada uno de los dojos, pues se van aglutinando las diferentes cursos que nosotros estamos habituados, ¿no? Cursos, pero no
como un listado de cursos ni como un catálogo como tal, sino que, bueno, pues yo cuando empiezo a conocer las artes marciales, lo que tengo que hacer es ir preparándome de principio a final y tener una serie de objetivos para un fin final, que en este caso, si pasamos, ¿Sí? lo que tenemos es dentro de cada dojo digital, dentro de cada dojo, dentro de cada academia, tenemos pues una serie de competencias a adquirir, ¿no? Aquí estamos en el dojo digital y tenemos, bueno, pues la primera que sería alfabetización de datos, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y solución de problemas. Es decir, aquí obtendríamos cada una de esas competencias dentro de este dojo. Y para ello, esta es la información que tenemos, para ello lo que tenemos es una serie de, podemos pasar, una serie de, bueno, pues cinturones que vamos obteniendo en cada una de las competencias. Es decir, cuál es nuestra situación, cuál es nuestra situación con respecto a estas competencias y a medida que vamos adquiriendo esos conocimientos vamos obteniendo o vamos avanzando en los cinturones. Y además obtenemos pues diferentes, en este caso, medallas o badanas que habíamos planteado. Y sería un poco el cuadro de mando, es decir, mi situación dentro del dojo. Es decir, que para cada una de estas dojo digital, que son competencias digitales, estas son las competencias digitales que yo debo ir adquiriendo y mi situación en esta adquisición con, bueno, pues mi avance en cinturones, ¿no? Y todo lo mismo con el resto de dojos, ¿no? El dojo técnico, que sería el manejo de, en este caso, los procesos de la fábrica. Esta es una fábrica de tela asfáltica, aislante, es decir, una fábrica muy de este tipo de cuestiones, como muy fábrica, vamos a decir. Y se digitalizaron cada uno de los procesos y cada una de las líneas. De tal forma que tenemos este dojo digital con las habilidades digitales, el dojo técnico con el manejo de cada una de ellas, y es, lógicamente, cada persona o cada perfil tiene acceso a la formación, únicamente a la formación que es necesario para su perfil. Es decir, si yo estoy manejando la máquina estoy trabajando en la cadena de la asfáltica, posiblemente tenga que adquirir algunos conocimientos de competencias digitales básicas, pero luego tengo que adquirir las competencias técnicas necesarias. Y si además estoy trabajando en un equipo con personas o estoy dirigiendo un equipo de personas, tendré que trabajar también en el dojo de soft skills para adquirir también una serie de competencias en cuanto al trato, Sí. manejo y relación con las personas, ¿no? Sí, aquí quería añadir, Michel, importante, y es que efectivamente cuando entran en cada uno, por ejemplo, aquí que estamos en el dojo no digital, cada una de estas áreas competenciales están asociadas, eso es, al perfil. Es decir, que la formación también está pensada para que esté vinculada a la que cada perfil, de acuerdo, necesita para el desarrollo de su trabajo o, ¿vale? Pues para mejorar, no sé, porque igual está dentro de un plan de carrera, ¿no? De desarrollo de carrera y, bueno, pues hay formaciones, de acuerdo, que le son aplicables. Pero no es, no, voy a aprovechar porque como estamos aquí en el dojo digital, no es, bueno, pues tengo ahí 21 competencias digitales, me voy a hacer todos los cursos de todos los niveles, No. ¿no? Sino que esto está, es decir, que aquí hay una base de trabajo muy grande, ¿vale? Con el departamento de personas para ese diseño, para que evidentemente cumpla con el objetivo, es decir, que esto no sea algo enmascarado, sino que cada persona se va a encontrar realmente, ¿vale? Con lo que necesita para desarrollarse, para mejorar, ¿vale? Pues bueno, pues todo su plan de carrera dentro de la organización. Y aun siendo un deporte vamos a decir que parece que es un deporte de confrontación en este caso, se elimina todo enfrentamiento entre personas y lo único que hacemos es tener nuestro cuadro de mandos en cuanto a cinturones y en cuanto a nuestra recompensa es ir accediendo en cinturones. No nos enfrentamos en ningún momento contra nadie, es decir, es Ujú. un autoaprendizaje, un aprendizaje dentro de la compañía, pero no hay enfrentamiento, no hay competencia. Es decir, yo tengo mi cuadro de mandos con mis conocimientos y mis cinturones asociados a cada competencia. En Eso ningún momento es. me enfrento con nadie. Vale. Vamos, si quieres, Muy avanzando. bien. Sí, no sé si hay alguna pregunta, ¿queréis comentar algo sobre este ejemplo que os hemos puesto? No sé si tenéis ahí a mano el chat, no sé si alguien pone algo, si no pasamos al siguiente.
No, vale, pues pasamos al siguiente. Vale. Vale. Hemos visto, ¿no?, cómo podemos aplicar la gamificación, ¿no?, en recruitment y selección, en ese onboarding, ¿no?, en ese desarrollo a través de la formación u otras acciones. Y bueno, pues otra de las áreas, ¿no?, importantes dentro de toda la experiencia del empleado, no es todo lo que tiene que ver con ese desempeño, en el cual entra la parte anterior de formación, ¿no? Pero lo que es toda esa evaluación, ¿no?, de desempeño. Entonces, el objetivo cuando utilizamos la gamificación en este área normalmente suele ser, ¿vale? Bueno, pues diseñar de alguna manera, bueno, pues un ecosistema donde se permita generar esa cultura de feedback y de desempeño, ¿no? Y de poder evaluar, bueno, pues las diferentes competencias, también incluso identificar futuros perfiles, personas que apuntan, ¿no?, hacia un perfil incluso distinto al que están cubriendo ahora mismo dentro de la organización. También se puede utilizar, ¿vale?, pues para hacer determinadas pruebas evaluativas, pues para diferentes promociones internas, incluso hasta para la transformación cultural, ¿no? Es decir, que dentro de lo que es el desempeño, su evaluación y su desarrollo, de acuerdo, pues podemos utilizarlo, ¿vale?, con diferentes objetivos, ¿no? Algo tan importante que hemos dicho desde el principio y que somos muy perseverantes en decir que todo tiene que tener un objetivo y tiene que haber una estrategia, ¿de acuerdo? No se trata de hacer, ¿vale?, de hacer por hacer. Y en esto del feedback, sí, que esta es la diapositiva que mi compañero Michel estaba buscando, ¿no? Está aquí, ¿no? Eso es que Michel, me he colado, me he ahí. colado. Pensaba que iba antes. No, Vale, yo había bueno, pensado que me la había cargado, que también era no, posible. no, no. También era Es que yo posible. creo que cuando la miramos, no sé por qué, me pensaba La ubicabas que en el iba en el ordenador. bloque anterior. Sí. Vale, entonces, bien, bueno, yo por mi edad, a mí me tocaron este tipo de videojuegos. Ahora ya esto es un poco, lo ve mi hijo y dice, "Oh, ¿esto qué es?" Qué poco realista, ¿no? Pero bueno. Con lo que nos tenemos que quedar, o la idea que quería un poco plasmar con esta imagen, es el cuadro de mandos. Es decir, vale, esto es muy bestia, ¿no? Esto es llevado muy al extremo, ¿no? Pero ¿cómo nos gustaría llegar a una empresa, a una compañía y tener nuestro estado? Es decir, ver cómo estamos con respecto al resto, ¿eh? Y tener continuamente conocimiento. Es decir, cómo estamos nosotros en este momento, tanto anímicamente como en cuanto a habilidades, en cuanto a desgaste, en cuanto a todo. Es decir, tener ver qué herramientas tenemos a nuestra disposición para seleccionarlas e ir trabajando. Es decir, en este aspecto, ya os digo, esto es un poco una visión un poco heavy, ¿no? No sé si habéis visto la serie Black Mirror de Netflix, en el cual hay muchos episodios que tratan este tipo de cuestiones, ¿no? Esta visión virtual del estado de cada una de las personas y nuestra relación con el resto, ¿no? Os invito a que veáis alguno de los episodios. Hay algunos que son, saltaros el primero, que es el primero de la primera temporada, porque igual no es igual el más apropiado, pero a partir de ahí sí que se trata un poco este tipo de cuestiones, ¿no? Y además estamos muy acostumbrados a tenerlo, es decir, en cuanto a redes sociales, tenemos un estatus y estamos protegiendo nuestro estatus, buscando likes, buscando, bueno, pues todavía no se ha llevado a la empresa al 100%, pero bueno, es algo que en lo que es algo recurrente. Cada cierto tiempo suele llegar alguna empresa para ver cómo se puede plantear este tipo de cuestiones, ¿no? Cómo puedo ver mi estado y cómo puedo ver que al final tenemos nuestro cuadro de mando con nuestro estado, ¿no? Yo siempre me imagino en la película El sentido de la vida de los Monty Python, en el cual se ve la pecera al principio, en el cual van los peces cruzándose y saludándose, ¿no? Imaginaros entrar a una oficina y tener una pecera virtual en la cual cada uno de los peces representa a una de las personas que están en esa oficina. Con lo cual yo estoy alimentando mi avatar, vamos a decir, y mi avatar estará más o menos vitaminado dependiendo de mis conocimientos, mis habilidades que voy adquiriendo y tenga esa representación en la pecera, ¿no? Bueno, a ver, igual soy un poco paranoia, ¿no? Que
en las cuales, bueno, pues estoy continuamente dándole vueltas pues, para pensar nuevas ideas, ¿no? Pero sí que sería interesante tener, si podemos ir avanzando, Ceci, Sí, sin tener, bueno, pues este cuadro de mandos, no tan bestia como esto, ¿no? Pero para tener un feedback inmediato, ¿no? Que muchas veces nos ocurre en las compañías que tenemos nuestra evaluación de desempeño, ¿vale? Pero esa evaluación de desempeño cuando se hace habitualmente es pues eso, cada 6 meses, cada año, en el mejor de los casos, y siempre a posteriori, es decir, no tengo un feedback inmediato, es decir, cuando tengo que corregir las cosas es cuando las tengo encima, no al cabo de 6 meses, que vale, está bien hacer ese ejercicio, ¿no? De irse hacia atrás y ver qué hemos hecho bien o qué hemos hecho mal, pero cuánto mejor o cuánto hubiéramos arreglado o corregido si ese feedback hubiera sido inmediato y hubiera sido corregido o hubiera sido anotado en el momento idóneo, ¿no? Hubiera adquirido o me hubieran transmitido el conocimiento necesario para poder solucionar ese problema o esa circunstancia que se nos ocurre, ¿no? Que nos ocurre. Bueno, pues tener este feedback, siguiente, porfa. sí, Tener este feedback inmediato, pues nos haría, hacia atrás, hacia atrás, nos sí. haría resaltar un poco, pues eso, todo lo que sería, pues un poco lo importante para nosotros en ese momento y tener siempre la evolución inmediata, una evolución inmediata. No, uy, es verdad, si este hizo un curso hace 2 años, ya, ¿dónde estará eso o dónde no estará, no? Cuando, bueno, pues podríamos Por tenerlo ejemplo, incluso inmediatamente. aquí se pueden, porque con un cliente ya lo hemos hecho, utilizamos la herramienta de Management 3.0 de las Kudokars Ujú. bueno, pues para todo, para fomentar la cultura del reconocimiento entre compañeros y compañeras, entre personas en general, no solamente con tus responsables ni con tus compañeros, sino con cualquier persona con la que puedes compartir una reunión, un encuentro. Y se gamificó, ¿vale? A través bueno, pues tipo como si fuese una especie de red social, ¿no? Es decir, pues había diferentes tipos de reconocimiento y, bueno, pues los reconocimientos iban sumando como likes, ¿no? Y las personas con más reconocimiento, pues, bueno, pues al final obtenían también, bueno, pues en este caso era, ¿vale? Un regalo, además, ¿no? De ese reconocimiento también un poco social, ¿no? De ese estatus social que iba adquiriendo en la organización, ¿no? Y fue, pues bueno, pues adaptando la herramienta de los Kudokars de Management 3.0 de acuerdo a una herramienta gamificada que se utilizaba, ¿vale? Para lo que es la evaluación del desempeño. Perfecto, muy bien. ¿Vale? Vale, pues veamos ahora, ¿sí? Vamos a ver más ejemplos. Eso es. En este caso estamos también en una, vamos a decir, una formación asociada al código de ética y conducta. Vamos a ver también cómo trabajar algunos conceptos y algunos contenidos que son como bastante más, vamos a decir, complejos o parece como que le damos la normativa del código de ética y conducta y ya está, y con esto ya lo damos por hecho, ¿no? Bueno, pues en este caso se gamificaron el código de ética de conducta, pues en este caso era, creo recordar que era una empresa de retail bueno, pues se buscaban lo mismo, buscar diferentes espacios de nuestro ámbito laboral y que vertebraran un poco, es decir, que organizaran un poco nuestra teoría, es decir, nuestras diferentes unidades, ¿no? Se crearon los 4 espacios, espacio de trabajo, espacio de oficina, y luego pues un poco el contacto con el cliente y el almacén, ¿no? Pasamos a la siguiente Ujú, parte. Vale, y aquí en cada uno de los espacios, cuando entrábamos en cada uno de los espacios, teníamos un marcador de alerta, es decir, había una señal de alerta. ujú, ¿Qué ocurría? Que había un montón de cuestiones que no cumplían el código de ética y conducta. Es decir, teníamos que resolver en cada uno, que era un poco lo que comentaba Antonio anteriormente, ¿no? sí, Vamos a decirle un escape room, entre comillas. Ahora, claro, ahora sí. muchas cosas nos suenan a escape room, pero bueno, la Ujú, situación es, entramos en ese espacio de trabajo y nos encontramos con que ese espacio de trabajo está en alerta. En alerta, ¿por qué? Pues porque hay que resolver una serie de casos, una serie de cuestiones que están ocurriendo, en este caso lo he comentado con respecto a la ética y conducta, y tenemos que liberar esa zona de estas circunstancias. ¿Qué se plantean? Se plantean casos prácticos de toma de decisiones. Entonces, lo que hacemos es presentar en cada una de estas escenas 2, 3 casos prácticos significativos
de estas cuestiones y que el alumnado lo va resolviendo. A medida que va resolviendo estas cuestiones, ese marcador se va colocando a verde. Y una vez que tenemos desbloqueado eso, es decir, marcamos a verde esa zona, la desbloqueamos y pasamos al siguiente escenario. Pasaríamos al siguiente escenario, ¿veis? Tenemos las diferentes situaciones en cada uno de los escenarios y lo que hacemos es ir resolviéndolas y ir navegando entre los diferentes escenarios. Continuamos. Y lo que hacemos es resolver escenario a escenario las cuestiones. Es decir, sí que hay, lógicamente, toda la base teórica, pero esa base teórica se aplica 100% a los casos que nos vamos a encontrar en nuestra compañía. Es decir, no tenemos un manual de esto sí, esto no, esto sí, esto no, sino que tenemos en cada uno de los espacios, asociados a esos espacios, esas conductas que tenemos que corregir. Y una vez corregidas las conductas, vamos avanzando sobre ellas, ¿no? Este sería un ejemplo práctico y que es además muy, muy habitual, ¿eh? Es decir, este tipo de formaciones las trabajamos habitualmente. El tema de código de ética de conducta y formaciones incluso de prevención de riesgos laborales también las trabajamos de este modo. Y resolviendo, tenemos un pequeño bloque inicial con una teoría, una base teórica, pero luego se va resolviendo pues, con una gamificación de este estilo, desbloqueando espacios, ir avanzando en los espacios y siempre ubicando los casos en los espacios de trabajo o en las situaciones de trabajo concretas, no algo genérico y abierto, sino muy enfocado a los espacios de trabajo concretos. Eso sí, porque además la creación de escenarios nos permite simular, ¿no? Casi, ¿no? Eso el es. entorno real en el que se encuentra la persona que está realizando, en este caso, bueno, pues esta formación, ¿no? Exacto. Y como bien decías, Michelle, hay resultados positivos ya, ¿no? Y experiencias muy positivas en la utilización, por ejemplo, de este tipo de gamificación para sensibilización, ¿no? Pues por ejemplo, pues con el código o transmisión de valores, con el código ético de conducta, y hay experiencias, ¿no? Pues ya positivas bueno, pues a dejar el PDF, ¿no? Y decir, bueno, pues lo tenéis que hacer y luego al final hacemos un cuestionario de preguntas para ver ¿no? si lo hemos interiorizado o no. Vale. Y luego para terminar, bueno, pues habíamos recogido también este ejemplo, bueno, que se puede utilizar, bueno, de hecho podríamos utilizarlo con diferentes objetivos. En este caso, vale, bueno, pues está orientado sobre todo a la promoción interna, identificar nuevos talentos, evaluar el desarrollo de las competencias y en base a todo ello poder luego diseñar, ¿no? Planes de carrera o promociones ¿vale? entre perfiles. Vale, en este caso trabajamos con una compañía que tiene diferentes sedes a lo largo del territorio y bueno, aquí la idea era también buscar lo que comentaba Ceci, ¿no? Nuevos talentos. A veces tenemos en nuestra compañía pues personas que no sabemos que destacan en determinadas cosas, sí lo sabe la gente de su alrededor, pero a veces esa información se pierde, ¿no? Entonces, en este caso, para buscar un poco esos nuevos talentos y esas nuevas temáticas, se organizaron una especie bueno, una especie no, realmente eran unas olimpiadas, ¿no? Cada una de las sedes competía contra el resto de las sedes. Vamos a pasar. Sí. ¿Vale? ¿Qué tenían como herramientas cada una de las sedes? Bueno, pues tenían centros que los habíamos denominado, igual que en Danocan estábamos hablando de doyos digitales, aquí estamos hablando de centros de entrenamiento, ¿vale? Diferenciamos la formación en tres tipos de formación. La formación formal, que eran los centros de alto rendimiento, vamos a decir el espacio de centros de alto rendimiento, el entrenamiento individual, que era un poco el aprendizaje no formal, en el cual yo voy buscando esa formación y me la planteo. Y luego el off-road, que sería un poco la informal, ¿no? Todas las charlas, jornadas, libros que me leo, blogs es decir, ahora prácticamente vamos a decir que el aprendizaje formal está bien porque es el que al fin y al cabo está arreglado por la compañía, pero la mayor parte de formación es off-road, es decir, yo voy a una charla, sigo un blog, sigo un podcast, es decir, hay un montón de información y un montón de conocimientos de autoformación que está fuera vamos a decir, fuera de off-road, fuera de los ámbitos habituales, ¿no? Sí, Vale, aquí pues cada una muy de las importante, sí, disculpa, Michelle, sí. aquí en
este off-road, importante también incluir, ¿no? Todo ese mentoring, ese aprendizaje por el peer learning, es decir, que dentro además de las organizaciones, además de, perdón, de aprender en otros entornos, como pueden ser charlas, el propio entorno de trabajo, tus propios compañeros y compañeras, al final, ¿vale? Pues es un entorno de aprendizaje continuo, ¿no? Y muchas veces no sabemos todo lo que saben hacer porque igual no tenemos, ¿no? El certificado del curso tal, y eso es importante tenerlo en cuenta. Eso Muy es. bien. Vale, pues con estas herramientas o estos centros de formación, cada sede pues organizaba su equipo. Vamos a continuar. A ver, espera, que se ha quedado aquí tonta. Ujú. Ahora. Vale, bueno, y para ello tenemos que organizar una serie de disciplinas. Es decir, cada sede tiene que buscar sus representantes para las competencias que se marquen. En este caso había unas competencias transversales que eran de comunicación, orientación al cliente, ayuda, omnichannel, conocimiento del único canal de venta, tanto online como presencial o como en las diferentes tiendas. Y luego una serie de competencias por disciplinas. En este caso, como estamos hablando de una compañía, o una empresa de material deportivo, bueno, pues esas disciplinas estaban muy orientadas a cada uno de los deportes. De esta forma lo que hacíamos era descubrir talentos, descubrir nuevos talentos dentro de la empresa, talentos que a lo mejor están por debajo o están trabajando por debajo de determinadas personas que a lo mejor son más evidentes o son más extrovertidas o como lo queramos llamar, y de esta forma, bueno, pues les ponemos un foco y les podemos sacar hacia adelante y poder evolucionarlas, ¿no? Vale, pues con esto marcamos un poco las diferentes competencias o competiciones entre las diferentes sedes, las temáticas, y a partir de aquí, siguiente, vale, pues montamos las Olimpiadas. Estas Olimpiadas se montan cada cierto tiempo, de tal forma que, bueno, pues no sea el típico empleado del mes. Aquí no es por ventas o no es sino aquí es por conocimiento, y además hay una competencia para que podamos destacar entre las diferentes sedes. Nos permiten tanto evolucionar a nivel de desarrollo de personas como posiblemente todo esto tenga su reflejo en ventas y tenga su reflejo en competencia en cuanto a unas sedes con respecto a otras, ¿no? Las competencias se pueden organizar tanto por espacios o por ubicaciones como por temáticas, ¿no? Y al final obtenemos pues un ranking en el cual pues unos medallistas, vamos a decir, por cada uno de las sedes o por cada una de las temáticas. Y que nos permite, bueno, pues dar premios, en este caso, pues eso, cinturón negro, balón de oro, rey de la montaña, etc., etc., ver un poco también asociarlo a los objetivos y asociar estos premios a los objetivos. Eh, este ranking puede ser, en este caso está planteado a nivel de cada una de las sedes, pero bueno, puede ser dentro de una única compañía por departamentos, o bueno, ver un poquito también cómo asociarlo, ¿no? Pero realmente lo importante es, en este caso, hacer relevante a las personas y sus conocimientos, y que además sean públicos. Vale, yo creo que eso es un poquito, creo que no nos quedaba así de este. A ver, pasamos. Sí, no, luego ya está la Vale, siguiente, que vale, ya es vale, para vale. resumir. Pues esto es Vale, bueno, pues hay un poco diferentes ejemplos, así que hemos visto, en los que hemos estado trabajando relacionados con esta temática, ¿no? Es decir, eh, hemos intentado eso, buscar un poco ejemplos en los que hemos trabajado que estén relacionados con recursos humanos, ¿no? No tanto con la formación en sí, sino más una gamificación más relacionada con recursos humanos, ¿no? eso es. Como hemos visto, sí, pues bueno, a lo largo ¿no? de todo el proceso podemos utilizar la gamificación. Como bien ha dicho Mitchell, ¿no? Tecnología es necesaria, pero no necesitamos, ¿no? En muchos casos, ¿de acuerdo? Pues un exceso de conocimiento tecnológico. Lo que sí es muy necesario es que
esté bien armado, ¿vale? Bien planificado para que tenga esa visión y esa utilidad percibida por las personas que van a participar, ¿no? Que no se quede pues mira, otro juego más que se ha montado aquí en la empresa para que estemos contentos, ¿no? Es decir, tiene sus objetivos, tiene unos resultados y habrá un feedback, ¿no? Es decir, tiene que haber un feedback constructivo detrás de cada proceso de gamificación, ¿no? Si era para evaluar competencias, pues tendremos que dar feedback sobre esa evaluación de competencias. Si era ¿vale? Para atraer talento, pues también tendremos que dar algún feedback, ¿no? Sobre, pues bueno, el perfil que hemos identificado, lo que más hemos valorado. Es decir, que siempre tiene que haber, ¿de acuerdo? Un post termino el juego, no es termino el juego y aparezco en un ranking, sino que ahí hay una labor importante, sí, desde el área de personas y de talento, de traducir toda esa información, ¿de acuerdo? En información útil para nosotros y poder tomar las decisiones, ¿de acuerdo? Y mejorar nuestros procesos y, ¿no? Y favorecer ese desarrollo de las personas. Y luego también, ¿vale? Para que las personas vean en qué se ha traducido su participación, ¿no? Más allá de poder ganar el Balón de Oro, sí, o ganar la camiseta o el kit de la empresa, que evidentemente, ¿vale? Pues eso va a ser un elemento motivador, pero que tiene que tener una utilidad dentro del ámbito del propio desarrollo, ¿no? de personas y su desempeño, ¿no? En función de dónde ¿no? De dónde nos encontremos dentro de la experiencia del empleado. ¿De acuerdo? Vale, pues para terminar, nos quedan, ¿vale? 10 minutitos para terminar. Bueno, sí que nos gustaría, ¿de acuerdo? Pues bueno, que hicieseis una reflexión final de pues cómo lo vemos, qué beneficios le vemos más a corto plazo, bueno, qué dificultades incluso bueno, podemos tener a la hora de implantarlo en la organización. Bueno, que nos dierais, bueno, pues que compartiéramos, ¿no? Un poco las conclusiones o lo que nos llevamos, ¿no? Después de este rato que hemos estado, ¿vale? Charlando e intercambiando experiencias. Si os parece, os voy, Itziar, por ejemplo, os voy nombrando para que podamos compartir. Si no sé si alguien si me ha podido escuchar, Itziar o Sara. Bueno, lo primero, agradeceros a los Sí. dos, ha sido muy Ujú. interesante. Y bueno, yo reflexionando en cómo podríamos aplicarlo a algunas cosas de las que habéis hablado. Ujú. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo tenemos un Moodle donde hay, bueno, una academia digital, digamos, Sí. y yo veo que, bueno, ahora mismo pues es algo igual más básico, pero igual sí que podría ir evolucionando hacia algo así como lo que habéis dicho. Entonces, bueno, sí, en ese sentido sí veo la aplicación. Muy bien. Vale, un segundito que estamos viendo a otra Isa que había salido. Vale, pues muchas gracias, Sara. No sé, purificación, por ejemplo. Yo, vamos, lo veo muy, muy útil. Además, son un montón de ideas bueno, pues y recursos que hay por ahí que lo podemos aplicar. Sí que es cierto que, bueno, pues estamos siempre en la búsqueda de constante de la motivación, pero también Ujú. es cierto que lo que habéis dicho en un principio, es decir, necesitas un objetivo. Porque si Eso es. no, la gente pues no No, se queda con el juego, pero no se eso es. queda con lo que estás buscando. Entonces, las Efectivamente. ideas son estupendas. Me parece genial todo lo que habéis presentado en Ujú. relación al onboarding, porque Ujú. además estábamos buscando también una forma de digitalizarlo Ujú. y me parece, lo que pasa que, claro, lo que habéis dicho lleva un trabajazo importante. Y lo único que sí que me preocupa es que, pues yo creo que en esto también hay que darle un empuje a las personas porque el onboarding, es decir, tienes que acompañar a las personas. Era lo que Sí, decía. Es decir, no es solo que sí, tú le dejas ahí en una sala, vete a sí, hacerlo, tú tienes que acompañar. La presentación es mucho más agradable, más amena, pero no tienes que seguir acompañando a las personas.
Totalmente de acuerdo, purificación, es decir, además es importante que sepamos que la gamificación no sustituye a otras herramientas, es una herramienta más, ¿vale? De la que podemos disponer para esos momentos, ¿no? Del proceso o para ciertas tareas, ¿no? Que pueden ser poco motivadoras, pero que evidentemente en el caso, por ejemplo, del onboarding, ¿no? No sustituye a esa persona física, sí, de tu oficina que va a estar ahí acompañándote para resolver problemas, ¿no? Para hacerte la vida más fácil. Es decir, eso no va a sustituir, pero sí que puede hacer más motivadora. Facilita. Eso es, de agilizar ciertas tareas asociadas al onboarding que pueden resultar en principio pues poco motivadoras, pero que son necesarias e importantes, ¿no? Y una manera de que las personas también integren esa parte del onboarding, ¿no? Que puede ser, pues bueno, pues no sé si decir tediosa, pero bueno, a la cual no, pues nos sentimos como menos inclinados, menos motivados. Pero efectivamente, no, nunca en el onboarding, bueno, y en el resto, ¿no? Es decir, la participación activa de las personas que estamos alrededor, ya seamos porque somos responsables del área, responsable del equipo, los propios compañeros, ¿vale? Siempre vamos a estar ahí, ¿vale? Pues bueno, dándole valor además, ¿no? También y poniendo en valor esas propias herramientas ramificadas, porque luego somos las que tenemos que decir, pues esto ha salido, ¿no? Que esto es lo que podemos hacer o qué hacemos, ¿no? Es decir, que al final nos van a dar mucha información que después nosotros, bueno, utilizaremos para tomar decisiones. Muy bien, muchas gracias, Purificación. Itziar. Ahora igual no puede. Bruno, no sé si está conectado al chat, porque me había salido a mí un mensaje que no estaba. Pues ahí sea. Vale, voy a mirar en el chat a ver si. Vale, pues Antonio, para terminar, porque ahí sea no, por lo que sea Bien. no pueden. Sí, Antonio no tenía acceso al micro. sí, Por voy eso a mirar. estoy en el chat. Vale. Sí, Antonio nos dice que sí, que la competencia digital va a condicionar mucho el éxito de este tipo de actividades. Bueno, sí, vamos a decir que en algunas cuestiones ayuda y en otras puede ser un hándicap, ¿eh? Es decir, hay que ser consciente de con quién estamos trabajando y entonces ver qué tecnología utilizar o qué competencias digitales tienen a su alcance para poder, o a su conocimiento para poder hacerlo. Efectivamente, si queremos hacer algo en una compañía en la cual las competencias digitales no son demasiado altas, no podemos hacer un fuegos artificiales y que se pierdan las cosas en eso, ¿no? Es decir, tenemos que también ver a qué target y qué conocimiento tienen para hacerlo. Igual que hacerlo con lápiz y papel, pues no pasa nada, se hace con lápiz y papel, es decir, lo importante es llegar a ello. Se puede gamificar con lápiz y papel como con el ordenador más potente del mundo y la tecnología más avanzada del mundo. Es decir, tanto realidad virtual o realidad aumentada como lápiz y papel, ¿eh? Sí, ¿no? Como No hay como ninguna. esos tableros típicos, ¿no? De que salen en las películas, bueno, y que se utilizan todavía y se utilizan en algunas empresas, ¿no? Donde aparece la lista de los vendedores con las ventas, ¿no? Esa es una gamificación en pizarra. Y a veces solo funciona eso, ¿eh? En determinadas compañías solo Sí, funciona sí, eso, con lo cual es que tampoco exactamente. hay, o sea, no tenemos por qué innovar y tirar abajo lo que funciona. Si funciona eso, funciona y hay que darle una vueltita o buscarle, ir avanzando en ello, pero ya está, es decir, no podemos pensar que lo nuevo es lo bueno. Eso es, sí, estaba comentando, está escribiendo algo ahora también ahora. Eso Exacto, es, lo exacto, de sí, la rueda, es verdad. exacto, exacto, Efectivamente, efectivamente. exacto. Muy bien. Vale, bueno, pues ya hemos llegado, sí, al final del desayuno. Muchísimas gracias bueno, pues por haber estado, participado. Esperamos, de acuerdo, que bueno, que os llevemos y que os llevéis ideas, ¿sí? Bueno, pues también una visión, vamos a decir, más clarificadora de cómo se puede aplicar, ¿no? La gamificación, porque muchas veces tenemos en mente grandes videojuegos o grandes herramientas, ¿no?
y la gamificación no solamente son videojuegos, es decir, que al final se trata de llevar las dinámicas del juego puro y duro, bueno, pues a actividades donde pues poner una pequeña competición, una lista de resultados y un trofeo, ¿vale? Y ya estaríamos gamificando, ¿sí? Con lo cual, bueno, pues que, que os llevéis de acuerdo, bueno, pues esa pues una visión compartida de, bueno, de cómo podemos llevarlo a cada uno de los momentos de esa experiencia del empleado, ¿no? O dentro y que dentro del ámbito del talento podemos eh, trabajar. Muchísimas gracias. Le paso la palabra también a Mitchell para que se despida y bueno, tendréis a vuestra disposición, ¿no, Sabino? Sí, sí, Michel, bueno, Eso es. Muy bien, pues nada, encantado. Había personas que conocía, otras que no, pero bueno, ya si nos encontramos en otro nos pondremos cara, que es bueno. Y bueno, pues me alegra mucho que os haya ayudado, por lo menos en compartir nuestra experiencia y que os sirva un poco de tanto lo vuestro para nosotros como lo nuestro para vosotros de Eso es. avance y de experiencia. Sí, yo por mi parte también deciros, pues bueno, daros las gracias por la asistencia, por un lado, agradecer también a mis compañeros, pues bueno, su tiempo y su dedicación para este webinar. Recordaros lo que hemos comentado, que bueno, durante el día os tenemos ir mandando pues la información, tanto de presentación, vídeo, una pequeña encuesta también para ver qué os ha parecido. Y ponernos a vuestra disposición, ¿no? En cualquier cosa que podáis estar interesados o ver que os pudiéramos echar una mano, pues encantados de hablar, de ver alternativas, de Vale. buscar soluciones. Entonces, pues bueno, muchas gracias Sí, y bueno, nos despedimos vale. hasta la siguiente. Gracias, que es que estoy justo leyendo de Itziar, que había Ah, puesto sí, que no había perdón. podido contestar a la última pregunta, pero que había estado aquí. Muchas Ah, gracias, Itziar. Bueno, si quieres comentar algo antes de terminar. Y sí, y Purificación eso también es. está escribiendo algo. Vale. Y Purificación también está escribiendo en el chat. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, pues hemos terminado puntuales, que también era nuestro Uno de los objetivo, objetivos. sí, para respetar todas nuestras agendas y planificaciones. Así que muchísimas gracias y esperamos veros en otras ocasiones. Venga, hasta luego. Vale, Venga, un saludo, hasta un luego. saludo, Hasta hasta luego. luego.